financiera que afecta a las concesiones mineras también. Entonces, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley General de Minería, se tiene que las concesiones mineras son considerados bienes inmuebles, tal como lo hemos comentado al inicio de la exposición. A consecuencia de ello, sobre ellas también se podrían constituir contratos de hipoteca minera. Es decir, nosotros lo podemos considerar como tal, como si se comporta como si fuera un bien inmueble total. Entonces podríamos también realizar una hipoteca con respecto a nuestra concesión minera. ¿Sí? Clara figura. Vamos a utilizarla como tal. Ahora, en la práctica hay muchísimas hipotecas mineras. Por lo general las empresas grandes siempre están relacionados con este tema. Tienen créditos bastante altos a las entidades financieras y demás, basados en hipotecas, y basados tanto en hipotecas mineras. Las hipotecas mineras no originan la disposición del bien hipotecado. Claro. Funciona como tal, ¿no? La concesión minera sigue siendo, el titular de la concesión minera sigue siendo quien ha sido a quien el Estado le ha reconocido este derecho. No obstante, puede realizar o puede solicitar préstamos a creencias y demás, ¿no?, a entidades financieras, y se comporta como una hipoteca tal cual, como si fuera un bien, una casa, un bien. El deudor o garante hipotecario, acá, en todo momento conserva la posesión de dicho bien, de la concesión, hasta la eventual ejecución de la garantía, la toma de posesión del acreedor sobre la concesión minera hipotecada por el incumplimiento de la obligación del deudor. Es decir, siempre va a retener o va a conservar esta posición hasta que de alguna manera ya haya sido ejecutada esta garantía. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para su inscripción? De hecho, el reglamento de inscripción lo señala en el artículo 33 y lo describe en la obligación que garantiza la hipoteca tal cual, el monto de gravamen determinado o determinable, la fecha de vencimiento del plazo para la obligación garantizada, el valor en cuanto recae el valor y el pacto de diferenciación de accesorios si es que lo tiene. Es decir, pactar si es que en algún momento va a existir se evalúa, ¿no?, si es que en algún momento va a existir una variación con respecto a su cotización al precio. Por eso dice el pacto de la diferenciación de los accesorios, si es que lo hubiera. Si es que no se considera, no sería necesario. Pero sí se tendría que indicar que no existe, que este pacto de diferenciación de accesorios no existe o no se estaría conviviendo, ¿no? O sea, el hecho de que no lo haya no quiere decir que no se señale. De todas maneras va a tener que señalarse por ser un requisito de forma. ¿Qué es el accesorio? ¿Una parte de beneficio? ¿Una estancadora? No. Por ejemplo, vamos a señalar que son valorizaciones. Se valoran, ¿no? Si esta es la concesión, digamos, que es materia de la garantía minera, las partes accesorias podrían ser, por ejemplo, podrían ser, si es que son muebles, podrían ser muebles, pero no necesariamente una chantadora como tal. Tendrían que ser maquinaria bastante pesada, en realidad, para que sean como sumas más grandes, ¿no? Las chantadoras son con precios menores. Ahora, lo que sí existe en el pacto de diferenciación de accesorios, por ejemplo, son obligaciones ambientales, ¿no?, que sí son más altos en cuanto a precios, ¿no? Eso sí. En cuanto a lo que es la garantía mobiliaria minera, lo que es anteriormente denominado una prenda minera, es la entrega física o jurídicamente de un inmueble para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación. Se entrega señalando o acondicionando que al entregar la entrega se va a ejecutar de manera posterior la obligación. La prenda minera es un derecho real, como lo señala, de garantía aplicable exclusivamente a los bienes muebles. ¿Okay? Entonces va a ir directamente ya no a lo que es la concesión, sino más bien a los muebles, tal cual en este caso, ya como señalabas tú, todo lo que concierne a, no dentro de lo que es la concesión, sino ya a las partes de las maquinarias, sean menores, sean mayores, cual sea. De acuerdo al artículo 138 del TUDO, pueden darse en prenda minera todos los bienes muebles destinados a la actividad minera, los minerales estrellas que se comportan como frutos, ¿okay?, y los beneficiados de propiedad del obligado. ¿Sí?
los minerales extraídos son considerados frutos, ¿no? Y son considerados muebles, a diferencia de la concesión que es considerada como un inmueble, ¿sí? Cuando está dentro del recurso, cuando el recurso está dentro de la concesión minera, es un inmueble. Cuando sale y ya puede ser aprovechable, esto ya sería un fruto, sería considerado un bien mueble, se comporta como un bien mueble. ¿Cuáles son los requisitos para su inscripción? Bueno, el nombre del deudor prendario, cuáles son los bienes, describir cada uno de ellos con detalles. El derecho minero cuyo laboreo se encuentra afectado, bien, es decir, señalar cada una de las concesiones mineras que les atribuye un nombre. ¿Okay? Entonces, en el momento de la formulación del petitorio y IGEMET, a cada una de las concesiones se les atribuye un nombre. ¿Sí? Entonces, se le consigna el nombre de las concesiones, las coordenadas tal cual se obtener el polinomio, ¿no? El nombre del acreedor y la obligación que la garantiza para poder ubicarlo. Así también, con el nombre, el INGEMET le atribuye un código único. Es un código que no puede ser variado, es un código que muestra la independencia de cada una de las concesiones. De esa manera los asigna. Y es como si fuera el DNI de las concesiones. A cada uno les asigna un nombre de esto. En el tema de la hipoteca es igual que en derechos en inmuebles constitutivos, Sí. y en garantías es con escritura. Es con escritura. Con escritura pública. Ajá, con escritura. Hemos desarrollado ahí, si es que tenemos algún tipo La de ejecución, preguntas. ¿cómo se hace? Si ejecutas una garantía, Se ejecuta una una garantía. hipoteca ante el juez, ¿cómo se hace? Claro, se hace un procedimiento judicial tal ¿Y la cual. garantía mobiliaria? El procedimiento es tal cual como una se comporta tal cual como si fuera una casa o un inmueble. En la garantía mobiliaria, entonces, se señalar cómo se categoriza también. En caso de una garantía mobiliaria, en caso de los bienes, en este caso muebles, ¿no? El procedimiento de ejecución es el mismo que se utiliza para el proceso civil, ¿cierto? Es el mismo. Es el mismo. ¿Alguna pregunta con respecto a la última pregunta? Yo tengo entendido que como es una concesión minera puede tocar los minerales, pero esos minerales que se extraen pagan un impuesto, me parece, ¿no? Claro. Perdóname, no te oigo bien. Tengo entendido que cuando uno tiene una concesión minera puede extraer los minerales, perfecto, ¿no? Extraerlos. Extraerlos, pero esa extracción paga un impuesto, ¿no? Escucho que hay un impuesto sobre la extracción de los minerales. Cuando lo vendes. Cuando se realiza la venta, cuando se extrae, no. El hecho de extraerlo no paga un impuesto. No, el extraer no. Ah, El un canon, IGEMET otorga el canon es pagado a nivel anual, es pagado al Estado, es del total de las ventas, es el 20% de las ventas, pero ese es a nivel anual y se paga en SUNAT. Es como renta, ¿no? Claro, es a SUNAT, pero lo que señala el colega es en el momento de la extracción. En el momento de la extracción no repercute en ningún tipo de pago, no repercute en ningún tipo de condición de eso. Entonces están exonerados en los impuestos. Están exonerados en los impuestos. No, el Estado otorga la concesión para poder explorar y explotar. ¿Okay? Entonces, en el momento de explotar, precisamente lo que señala es el extraer el mineral. Cuando uno extrae el mineral, así sea por minas subterráneas, que es de socavón, o así sea en un bajo abierto que esté diseminado el mineral, de cualquiera de las dos formas no repercute el pago. Se extrae el mineral y, es más, así extraído lo puedo vender. O si es que tengo una planta, lo puedo procesar. Otra una consulta, y el canon minero, el doctor, ¿cómo lo va a cuantificar? ¿Cómo se va a determinar ese pago? El canon minero es un pago que se hace de manera anual, se hace a la SUNAT. Eso no interviene. O ¿Cuál es sea, la forma de determinar? Claro, por la cantidad de toneladas medias. es del total de las ventas, el 20% del total de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que le piden? La liquidación de ventas. ¿Cuál es? Envíame el balance de liquidación de ventas del total de las ventas recién ejecutado el 20% y es el ¿Ventas pago. mensuales o ventas anuales? No, anuales.
Es sobre la ventana, sobre Eso, el neto. eso es descuentos. Una pregunta, y también habló algo sobre un derecho por concesión. Eso sí. ¿Y esos montos, esos pagos, cómo se efectúan? ¿Anual, mensual? ¿A quién esos pagos? ¿Qué, Por renovación de la concesión. Claro. Al Estado se le paga. Al ministerio. Pero esos no, esos son pagos de vigencia, penalidad. Esos pagos te refieres, hay pagos que se hacen al MEM, pero el objetivo de esos pagos es conservar la concesión. ¿Pero cómo se establecen? Se establecen, no, están dispuestos en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, son pagos que son denominados pago de vigencia todos los junios de todos los años, todos los junios de todos los años, todos los titulares mineros tienen la obligación de pagar al Estado, ¿no?, el derecho de vigencia. Se puede dejar de pagar un año, ¿no?, pero el siguiente año se tiene que volver a pagar. No puede haber 2 años consecutivos sin pago. Si existiera 2 años consecutivos, la concesión ¿Y cómo se establecen esos montos? del total de la cantidad de hectáreas. Por ejemplo, es que Ah, lo que pasa es que nuestro tema ha sido contratos mineros, porque las preguntas que ahorita ya nos estamos acercando, la parte inicial que yo he querido tratarles es un poco el marco general para poder situar a lo que es contratos mineros, ¿no? Pero vamos atendiendo a las consultas. Estamos ahorita en lo que es para eso, gran minería, gran y mediana, ¿okay? Pequeño productor minero artesanal, ¿sí? Para ellos está $3 por hectárea, ¿sí? Para ellos está $1 por hectárea. Para ellos está 0.50 por hectárea. ¿Okay? Del total de las hectáreas, ¿sí?, multiplicamos por 3 y eso es lo que tiene que pagar por derecho de vigencia anualmente. ¿Sí? Entonces, si tengo una concesión, las concesiones por lo mínimo, como mínimo, tienen que tener 100 hectáreas. sí. 100. ¿Ok? Como mínimo. La concesión más pequeña son 100 hectáreas. Entonces, ¿Para todos? si tienen 100, ¿perdón? Para la pequeña, mediana y... Sí, aquí hay una distinción, ¿ya? Lo que pasa es que, como les dije, el catastro del INGEMET anteriormente no estaba dividido en cuadrículas. Como no estaba dividido en cuadrículas, las áreas que se otorgaban no eran uniformes. Alguien podía solicitar un área de esta manera, alguien podía solicitar un área cuadrada, alguien podría solicitar un área que es un círculo, tomando las coordenadas simplemente se otorgaba. Después se trató de ordenar el catastro. Cuando se ordenó el catastro, lo que surgió es que se unificó y a modo de orden simplemente se empezó a otorgar las concesiones en el sistema de cuadrículas. Y aquí en el mapa del Perú, ¿sí? Entonces, si yo quiero una concesión aquí, sitúan qué región pertenece y esta cuadrícula, bueno, aquí se ven grandes, pero son pequeñitas, entonces sitúan a qué cuadrícula le pertenece, ¿sí? Si la concesión que yo deseo coge 2 cuadrículas, entonces no voy a tener 100 hectáreas, voy a tener 200 hectáreas. ¿Sí? Si es que estoy en un régimen general, que estoy en gran minería, va a ser 200 por 3, que es lo que sería mi pago de vigencia. Si que soy un pequeño productor minero artesanal, de acuerdo a lo que sea, va a ser $1 por hectárea o 0.50%, 0.50, ¿no? Por dólar. Esa es la diferencia. Entonces, este sistema de cuadrículas precisamente se creó de un modo para dar orden, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, como era el hecho, no era uniforme, entonces era, digamos, otro lado así, no había como la forma del cobro, no era siempre lo mismo, ¿no? Entonces esa es una forma más ordenada de hacerlo. Todos los años, todos los junios de todos los años por lo general, se hace el pago, pagos importantes, ¿no? Derecho de vigencia, y de otro lado se tiene que acreditar la producción mínima. Si no se acredita una producción mínima, ¿no?, a determinados años, se
tiene que pagar una penalidad. ¿Sí? Eso es. Si es que yo tengo una concesión, tengo que trabajarla. Si es que no me encuentro trabajándola, no me encuentro laborando, no me encuentro explotándola, entonces tengo que pagar una penalidad. ¿Sí? De ahí surge, y algo, un tema bastante latente, el asunto de las concesiones ociosas. Se tienen concesiones que son conservadas por personas jurídicas de gran minería que las mantienen en el tiempo pagando derecho de vigencia y penalidad. Se dice que no son aprovechables, que podrían dárselas a otras personas, de repente hasta naturales, o hacerlas pequeñitas y otorgarlas a pequeños productores mineros peruanos quienes pueden aprovechar esos recursos. Sí, eso es uno de los temas que a nivel del Ministerio de Energía y Minas venimos tratando de solventarlo o de alinear ideas. ¿Sí? Eso es. El tema de las concesiones ociosas. Por parte de las personas que se encuentran trabajando en gran minería, que son empresas grandes y conservan esas concesiones, han conservado muchas. Tienen mil concesiones. ¿No? Tienen 980, 700 concesiones. Y tenemos de otro lado a mineros informales que nos están invadiendo, que no tienen un espacio donde estar, pero ellos conservan su estado. Las conservan sin trabajar, vacías. Cuando están vacías, las han invadido. Entonces, ahí es el tema. Esto es con respecto a la forma en cómo conservar una concesión en el tiempo, ¿no? De manera anual. Esas son las obligaciones que se tiene que hacer necesariamente para poder conservarlas. El pago de vigencia, como les dije, se puede pagar a lo mucho, perdón, se puede pagar como máximo, se puede dejar un año. No se pueden dar 2 consecutivos porque en todo caso el Estado simplemente les deja y no les otorga la concesión, ¿no? Les quita la concesión. Ese es en el caso. Ahora, ¿qué significa acreditar una producción mínima? Así como de acuerdo a diferentes tipos de estratos, porque estos son los estratos a nivel de texto único ordenado de minería, el General de Minería señala estos estratos, igualito, en cuanto a la producción mínima también lo hay. ¿Sí? La producción mínima tiene que tener gran minería, pequeña minería y productores mineros artesanales. Entonces, si es que no se evidencia en estas declaraciones, todos los junios se presentan las declaraciones anuales consolidadas. En estas declaraciones anuales consolidadas, las famosas DAC, en estas declaraciones anuales consolidadas es un documento en el cual son unos formatos bastante extensos, en el cual el Ministerio de Energía y Minas solicita información tanto legal como técnica. Es una información en realidad de empresa, es una información de titular minero. Solicita, en principio, quiénes son los representantes legales. Solicita a nivel contable cuál ha sido el balance, que se señale cuál es la liquidación de venta anual, cuánto ha sido el porcentaje, cuánto han subido los costos, los presupuestos, cuáles son los bienes muebles que han sido comprados y cuáles han sido vendidos, si es que habrán sido algunos. Cuáles son las obligaciones que se tienen pendiente con respecto al Estado. Si es que tenemos obligaciones ambientales, tenemos que valorizarlas. ¿Cuánto es? ¿A cuánto asciende para poder incorporarlas? Y aparte de eso, también se tiene que señalar ya a modo técnico qué tipo de sustancias se han extraído. Si mis concesiones han sido metálicas, perfecto. Entonces tengo que señalar qué tipo de sustancias se ha extraído, cuánto de cada uno, cuántas toneladas de cada uno se han extraído a nivel anual y cuántas de esas toneladas han sido reflejadas en precios, ¿no? Y la cantidad en dólares. De esa manera el Ministerio contempla y puede advertir cómo es la situación de cada uno de los titulares mineros, si es que está positivo o está negativo. ¿Okay? De esta manera se puede ver. Y también se tiene que acreditar ahí mismo el tema de su producción mínima. ¿Cuánto es lo que ha producido? Como le dije, ¿no? Si es que no ha producido, entonces en producción no anexa nada de balances, no hay balances, no anexa nada en esta cápite y simplemente
tiene que asumir el pago de penalidad. Penalidad tal cual lo paga porque en ese año no va a producir. ¿Sí? Eso es lo que se indica. También tiene que indicar en estas declaraciones anuales consolidadas, señala con respecto a terrenos superficiales, señala cuánta área superficial está consumiendo, qué es lo que tiene, con quiénes ha celebrado convenios, contratos o servidumbres, si son terrenos, si son convenios con comunidades campesinas, convenios con personas naturales o jurídicas, o si de repente donde está realizando su actividad es un área eriaza. Si es un área eriaza, entonces ha tenido que solicitar una servidumbre con el Estado. A través de SBN solicita una servidumbre, ¿cierto? Es otorgada, valorizan cuánto es el costo de ese área y se le otorga al peticionario. Es un proceso que en buena cuenta ahora es corto, pero ha traído sus consecuencias porque el precio ha sido elevado. ¿Sí? Por más que se decía que el terreno es eriazo y el costo iba a menorar precisamente por eso, y eso iba a hacer que haya una mejora para que se puedan realizar los proyectos mineros. Eso también ha sido había una contingencia porque el costo por ellos en la tasación ha sido mayor. Entonces, a veces ya no era muy rentable, pero muy rentable solicitar la servidumbre de un área bastante extensa. ¿Por qué? Porque en el momento de la tasación el costo era muy alto, que ya no representaba una ganancia para el inversionista. Entonces se quedaba truncado el proyecto, ¿no? Todo ese tipo de informaciones se tienen que declarar anualmente en el mes de julio. ¿Sí? Esos y otros más. Entonces es una obligación del titular. Tanto el pago de diligencia y las declaraciones anuales consolidadas, en todo caso, vigencia, penalidad o acreditar la producción mínima que tiene que pagar. Eso es. ¿Algo más? ¿Algunas preguntas? Ahora, a nivel de... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué me pareció escuchar? A nivel de permisos ya existe hoy en día los proyectos que hicimos reunidos en la Sociedad Nacional de Minería y sacamos la cuenta de cuánto es la cantidad de permisos y más o menos son algo de 200 permisos que se necesitan, ¿no? Es bastante grande la cifra, pero ahorita solamente vamos a mencionar los 5 y yo creo que es importante traerlos a colación. Vamos a hablar un poco de eso. Ya hemos hablado de cómo obtener una concesión, ya hemos hablado de cómo mantenerla en el tiempo, ya hemos hablado que se tienen que hacer pagos, de qué es nuestra DAC, ya hemos conversado cómo puedo suscribir contratos con otras personas para poder para poder continuar con mi trabajo, con mis labores mineras. Ahora vamos a conversar qué tipo de permisos voy a necesitar de manera rápida para poder realizar mis actividades. ¿Sí? Y dentro de ellos, en principio, está una certificación ambiental, ¿no? Ambiental. ¿De qué manera puedo tener esto? En principio, podemos tenerlo de diferentes maneras, ¿no? Ahora acá están los instrumentos de gestión ambiental que deben estar aprobados. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental? Los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Los estudios de impacto ambiental es uno. ¿Qué otro instrumento de gestión ambiental hay? Para las empresas ya constituidas que hayan sido, ¿no? Los PECA o los PAMAS. Claro. El PAMA, ahorita vamos por los siglas. El PAMA significa Plan de Manejo Ambiental, ¿cierto? Esto surgió para, así como recuerden que el proceso de formalización se dio para las personas que ya se encontraban trabajando en su tiempo, el PAMA se creó para remediar algún tipo de afectaciones ambientales de quienes no tenían un EIRA. ¿Por qué? Porque antes no se tenía eso. Si hablamos del 2005, si hablamos del 2003, si hablamos de años 97, 93 o más,
no se tenía en ese tiempo para solicitar para realizar actividad minera, no era tan necesario advertir con tanta certeza como ahora se establece. Se podía advertir, sí, pero no era con mucha especificidad. Entonces, para eso se creó el PAMA. Uno de ellos es el EIA, el PAMA, de acuerdo, y esto es bastante de acuerdo más que nada a donde estamos apuntando, ¿no? Si es gran minería, de hecho, un estudio de impacto ambiental. Si de repente es una pequeña minería artesanal o más chica, podemos hacer una declaración de impacto ambiental, ¿cierto? Es de acuerdo a como nosotros también queremos, de algún modo, realizar nuestra actividad. Si creemos que podemos impactar más el ambiente, podemos realizar estas cosas, apuntamos a una gran minería, definitivamente es un estudio de impacto ambiental, ¿no? Para medir algunas cosas en el pasado, un PAMA. Una declaración de impacto ambiental para una pequeña minería artesanal. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a ponerla acá, pero en una rayita. Proceso de formalización, ahorita está el IGAFON y el IGAC, Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. De todas maneras lo pongo porque es importante, ¿no? Para coger, digamos, varios estratos: gran minería, gran minería, pequeñas, artesanales y formalización. Teniendo una certificación ambiental, tenemos que tener la autorización de uso de terreno superficial. La autorización de uso de terreno superficial está dirigido precisamente y lo hemos tocado un poquito en la presentación, a tener la autorización precisamente del dueño, el propietario del terreno superficial en el cual nosotros pretendemos realizar nuestras actividades. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser una comunidad campesina, puede ser el Estado, ¿no? Ya hemos desarrollado pues, una persona natural, una persona jurídica, comunidad campesina inclusive puede ser contratos acá, contratos, ¿no? Cerrados, también acuerdos, contratos. Cuando es convenio con uso de terreno superficial con comunidades campesinas es bastante interesante, porque el procedimiento, por más que parezca un poco más sencillo, en algún momento es también más complejo. ¿Por qué? Porque para que verdaderamente se valide esta autorización de uso de terreno superficial que lo pueda otorgar una comunidad campesina, se necesita primero revisar qué es lo que señala el estatuto de la comunidad campesina. Si el estatuto de la comunidad campesina indica que con el 50% más 1 se da por aprobado, entonces se llama una asamblea extraordinaria y se solicita que sea aprobado de esta manera. Muchas veces ocurre que no advertimos esto, o que simplemente no lo señala en el estatuto. Si no lo señala, se va a aceptar por hecho que es el 50% más 1. Pero, si es que a veces señala una valla más alta, porque muchas veces lo ha pasado, y yo puedo advertir, lo he visto, ellos han puesto acá un 70%, cuando se cita una asamblea extraordinaria, no asiste al 70%. Como no asiste, nunca llegan a un acuerdo. ¿Ok? Eso sucede. ¿Asistencia? Entonces, ¿Estás hablando de quórum de asistencia o de votación? de votación. ¿70% de votación? Sí. ¿Y quórum para asistir? No, es que son cosas distintas. Sí, así. Claro, son cosas distintas. Entonces, en algunos pueden estar situados en asistentes y en el otro puede estar situado en el de votación. Es por eso les digo, de acuerdo a lo que señala el estatuto. No necesariamente un estatuto que rige, pero una comunidad puede ser para todos igual. Entonces, ahí se ve la diferencia. Lo señalo porque cuando se ha querido inscribir, muchos de estos convenios han sido observados por el registrado. No se han podido inscribir, han salido observados. Y lo han vuelto a presentar, han vuelto a suscribir y otra vez han sido observados. Entonces, de ahí el punto es poder advertir bien qué es lo que señala el estatuto. A veces en las comunidades campesinas, las personas quienes lo dirigen pueden decir,
sí, es muy rápido, es muy fácil, lo demás, ¿no? Pero siempre va a haber ese punto álgido, que yo creo que hasta ahora no se supera, que es un punto que repercute bastante, ¿no? Genera incomodidad. A mí me pasó inclusive que con el tema de firmas, que ahí sí era por asistencia, el tema de firmas, les habían hecho la firma, de los que no habían asistido, ¿no? Se les había hecho la firma, como que se habían asistido. Hubo todo un tema, ¿no? Entonces, de todas maneras lo comento porque suele pasar. ¿Okay? Con respecto a lo que es el Estado, servidumbres, ¿no? ¿Qué sería eso? Servidumbres. Igual, cuando es servidumbre es otro tema. Me pasó, por citar un ejemplo, en la región, en Cusco. Saben, en Cusco, en el pueblo de Tamanti, hay una zona en la cual existe terreno eriazo enorme. Nadie lo usó.